La tormenta de aquella noche tenía el tipo de furia que se podía sentir a través del cristal. El tipo que abofeteaba las ventanillas del Mercedes negro mientras aceleraba por el puente mojado que llevaba de vuelta hacia el centro de Madrid. Dentro, el frío resplandor del iPhone de Rodrigo Vega iluminaba el salpicadero cada pocos segundos. Cada notificación de Cayetana destellaba como un cuchillo en la penumbra del habitáculo. En el asiento trasero, Iria se sentaba con ambas manos rodeando su vientre. Embarazada de 6 meses, respiraba lenta y profundamente, intentando no volver a llorar. Se había prometido a sí misma que no se derrumbaría delante de él esta noche. Le había prometido al bebé que mantendría la calma, pero la verdad le oprimía el pecho con tanta fuerza que apenas podía tragar. Había visto las fotos. Había visto la forma en que Cayetana se inclinaba hacia Rodrigo en aquella gala en Marbella. El susurro, la risa, la forma familiar en que él le tocaba el codo. E Iria lo supo. Lo había sabido durante semanas. Simplemente no quería que fuera verdad. La lluvia arreció. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar el cristal. Rodrigo apretó con más fuerza el volante, la mandíbula tensa, la ira creciendo en su interior tan rápido como la tormenta de fuera. Siempre eliges el peor momento para montar un drama, espetó, sus palabras cortando la oscuridad. Cayetana, sentada en el asiento del copiloto, se removió incómoda, pero no dijo una palabra. Iria levantó la barbilla y susurró: «No estoy montando un drama. Estoy preguntando por qué mi marido huele a otra mujer». Intentó mantenerse fuerte. Intentó no temblar, pero su voz se quebró al final, y los hombros de Rodrigo se tensaron como si su dolor fuera una molestia. La discusión se intensificó rápidamente. Demasiado rápido. Rodrigo giró la cabeza para responder. Apartó los ojos de la carretera un segundo de más. Las luces traseras de un camión irrumpieron a través de la lluvia. Iria gritó. Rodrigo dio un volantazo. El Mercedes giró sobre sí mismo. El mundo daba vueltas violentas. El metal chirriaba. El cristal explotaba. La barandilla del puente se estremeció bajo el impacto. En un instante, la mitad del coche quedó colgando sobre el borde, balanceándose sobre las turbulentas aguas negras del Manzanares. La puerta de Iria estaba atascada. El agua se filtraba por las grietas. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en la garganta. Pateó, empujó, intentó llegar a la parte delantera. «Rodrigo, ayúdame». «El bebé, Rodrigo, por favor». Su voz era ronca, aterrorizada, temblorosa. Los sollozos de Cayetana llenaban el habitáculo. Rodrigo se quedó paralizado un instante, mirando a ambas mujeres como un animal atrapado. Entonces tomó su decisión. Sin mirar atrás, desabrochó primero a Cayetana. La sacó a través del parabrisas destrozado, con las manos temblando y la respiración agitada. «Volveré», gritó por encima del viento aullante, pero el coche se inclinó aún más. El agua entró a raudales. Los dedos de Iria resbalaron del asiento, y Rodrigo corrió. Mientras el Mercedes se precipitaba hacia el río, Iria se dio cuenta de que el padre de su hijo había elegido salvar a otra persona. En el caos que siguió al accidente, Rodrigo tropezó en el puente, empapado por la lluvia y temblando tanto que apenas podía respirar. Cayetana se aferraba a su brazo, tosiendo, temblando, con el rímel corrido por sus mejillas como ríos negros. Detrás de ellos, el Mercedes retorcido gemía, el metal doblándose como si diera su último aliento antes de deslizarse bajo la barandilla. Rodrigo se giró medio segundo, lo justo para ver la parte trasera del coche balanceándose violentamente, con el agua inundándolo a través de las grietas rotas. Se dijo a sí mismo que no había nada que pudiera hacer, pero la verdad era más simple y más fea. Estaba aterrorizado. Un coche de la Policía Nacional fue el primero en llegar, con las luces rojas y azules parpadeando sobre el pavimento empapado. Un agente corrió hacia ellos, gritando por encima de la tormenta, preguntando si había alguien más dentro del coche. Rodrigo dudó. La pausa fue tan breve que la mayoría no la habría notado, pero Cayetana sí. Se bajó antes, tartamudeó Rodrigo, con la voz quebrada. Cayetana lo miró fijamente, dándose cuenta de que la mentira se estaba formando allí mismo, bajo la lluvia. El agente frunció el ceño, observando el coche medio sumergido. «Señor, ¿está seguro de que no había nadie más con ustedes?» Rodrigo tragó saliva, asintió y forzó la respuesta. «Sí, solo nosotros». Fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario La Paz. El trayecto fue silencioso, excepto por el zumbido del motor y la respiración temblorosa de Cayetana. Rodrigo se miró las manos, recordando el grito de Iria, recordando cómo sus dedos resbalaron cuando el coche se inclinó hacia adelante. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen, pero ésta se abría paso de nuevo en su mente. Cuando llegaron a la entrada de urgencias, la noticia ya se estaba extendiendo.
prestigioso abogado implicado en un accidente casi mortal. Los inspectores llegaron 1 hora después. Uno colocó una grabadora sobre la mesa y le pidió a Rodrigo que les contara todo. ¿Quién estaba en el coche? ¿Qué causó el derrape? ¿Por qué su mujer no estaba con él? A Rodrigo se le hizo un nudo en la garganta. Repitió la mentira, añadiendo detalles, dando forma a una historia que apenas podía mantener coherente. Pero los inspectores no estaban satisfechos. Una cámara de tráfico de la M30 había captado parte del accidente. Un testigo afirmaba haber oído a una mujer gritar, «Estoy embarazada», antes de que el coche cayera. Rodrigo sintió que el sudor le perlaba la frente. Lo negó todo. Dijo que el testigo debía de haber oído mal. Mientras tanto, los buzos buscaban en el oscuro río. Encontraron el Mercedes medio encajado bajo una viga derrumbada, el parabrisas destrozado, el asiento trasero casi aplastado. Había sangre en el reposacabezas, un zapato, una tira de tela rasgada que parecía de algodón premamá. La corriente del río era fuerte. Después de horas sin encontrar un cuerpo, el jefe de los buzos hizo una declaración discreta. Si estaba dentro, no lo ha logrado. Cuando los inspectores volvieron a urgencias, Rodrigo se preparó. Miedo, culpa y alivio se entrelazaban tras sus ojos. Le informaron de que creían que Iria Montes estaba probablemente muerta. Rodrigo emitió un sonido entre un sollozo y un jadeo, pero no era de dolor. Era de escape. Cayetana lo observó en silencio, dándose cuenta de cuán profunda era la mentira. Y mientras Rodrigo susurraba, no quería que nada de esto pasara, la tormenta de fuera solo se hacía más fuerte, como si el universo se negara a dejarle esconderse. Pero la verdad ya se estaba escapando de su control. En un pequeño hospital a 50 kilómetros de allí, otras manos luchaban por mantener con vida a una mujer malherida. Iria estaba inconsciente, fría, apenas respiraba, pero lo suficientemente viva como para que los monitores captaran un débil latido, el suyo y el del bebé. Una enfermera que revisaba su historial frunció el ceño al ver que no tenía identificación. Sin nombre, sin dirección, sin contacto, susurró. ¿De dónde has salido, cariño? Mientras el doctor Bielroca entraba en la habitación, se quedó helado al verla. Y nada de aquella noche permanecería enterrado por mucho tiempo. Iria entraba y salía de la conciencia, atrapada entre la oscuridad y ecos apagados. Cada inspiración le quemaba. Cada expiración parecía alejarla más del mundo que conocía. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, vio paredes pálidas, una única luz fluorescente y el contorno borroso de un hombre inclinado sobre ella. Intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas. Su mano voló instintivamente a su vientre. El bebé. ¿Su bebé seguía vivo? El doctor Bielroca se acercó, su voz baja y firme, la voz de un hombre que había visto demasiados cuerpos rotos llegar a urgencias. «Estás a salvo», murmuró, ajustando los monitores. «Te sacaron de un vehículo sumergido. Ingeriste una cantidad peligrosa de agua, pero te hemos estabilizado». Iria parpadeó, la confusión arremolinándose en su mente. ¿Vehículo sumergido? Las imágenes volvieron de golpe. El puente, el rostro de Rodrigo contraído por el miedo, el grito de Cayetana, el agua fría tragándosela. Se le hizo un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero su voz se quebró como papel viejo. «Mi bebé, por favor». Biel revisó el monitor fetal junto a su cama. Sus hombros se relajaron ligeramente. «Hay latido», dijo. «Un poco lento por el trauma, pero estable. Ambos estáis luchando». Lágrimas se deslizaron por las comisuras de los ojos de Iria. El alivio dolía casi tanto como el dolor de su cuerpo. Susurró un gracias que apenas pudo articular, cada sílaba temblando de incredulidad. Biel dudó antes de preguntar. «¿Recuerdas algo más? ¿Alguien más en el coche contigo?» El corazón de Iria dio un vuelco. Vio la espalda de Rodrigo mientras salía a toda prisa. Vio su mano agarrando la muñeca de Cayetana. Se vio a sí misma extendiendo el brazo, suplicando. Se le revolvió el estómago, sintiendo náuseas. «Mi marido», susurró. «Él. Me abandonó». La expresión de Biel cambió. Controlada, pero no fría. Hizo una anotación en su historial y luego dijo suavemente. «Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño ahora». Una enfermera entró con mantas limpias, sin saber que estaba interrumpiendo un momento tejido por el miedo y una frágil esperanza. «Necesitaremos el nombre de su contacto de emergencia», dijo amablemente. Iria abrió la boca, pero no salió ningún nombre. «No, Rodrigo. Ya no». Sus padres habían fallecido. Su hermano vivía en otra comunidad, un número memorizado pero raramente usado. La enfermera esperó pacientemente, con el bolígrafo suspendido sobre la tablilla. Iria finalmente susurró. «No tengo a nadie». Fue como admitir que ya había muerto.
Después de que la enfermera se fuera, Biel se quedó. Observó a Iria con la callada preocupación de alguien que entendía la supervivencia en su forma más cruda. Si alguien te hizo esto a propósito, dijo en voz baja, no tienes que protegerlo. Iria lo miró, a este extraño que la había sacado de la oscuridad. Quería contárselo todo, pero las palabras se enredaban en su garganta. No estaba lista para la verdad. Aún no. La herida era demasiado reciente, demasiado irregular. La habitación del hospital se sumió en un pesado silencio, roto solo por el suave pitido del monitor fetal. Fuera, la lluvia golpeaba la ventana, ahora suave, como si la tormenta estuviera agotada. Iria miró al techo, intentando recomponerse. Había sobrevivido a algo a lo que no estaba destinada a sobrevivir. Alguien había elegido su vida por encima de la oscuridad, pero otro había elegido abandonarla. Y esa verdad afilada e implacable cortaba más profundo que el agua del río. Biel se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. No estás sola, dijo. Iria asintió, exhausta. Cuando él se fue, ella posó una mano temblorosa sobre su vientre. El bebé pateó, un pequeño recordatorio de que la vida no se había rendido con ella. Cerró los ojos y respiró, preguntándose cómo su supervivencia cambiaría todo lo que Rodrigo creía haber enterrado para siempre. Iria yacía en la pequeña habitación de recuperación, envuelta en sábanas de hospital que olían vagamente a detergente y a linóleo viejo. Los analgésicos suavizaban los bordes afilados de su cuerpo, pero nada mitigaba los recuerdos que presionaban contra su cráneo. Venían en destellos, fragmentos brillantes y dolorosos de una vida que una vez pareció sólida, hermosa, una vida en la que había creído. Una vida que había construido con manos que siempre eligieron el amor primero. Cerró los ojos y el pasado se proyectó como una película. Recordó el pequeño estudio en Malasaña donde ella y Rodrigo vivían cuando se casaron. Solían sentarse en el suelo comiendo pizza barata mientras compartían los auriculares conectados al viejo MacBook de Iria. Rodrigo se tumbaba boca arriba, con la cabeza en su regazo, prometiéndole el mundo. Cuando me hagan socio, decía, golpeando suavemente su alianza con el pulgar, nos mudaremos a un sitio con ventanales lo suficientemente grandes como para ver todo Madrid. Ella le creyó, no por la promesa, sino porque sus ojos albergaban el tipo de hambre que parecía destinada a construir un futuro, no a destruirlo. Luego llegó el ascenso. Luego llegó el ático con paredes de cristal que daban al Parque del Retiro. La primera noche allí, Iria giró descalza sobre los suelos pulidos, riendo mientras Rodrigo la levantaba, haciéndola girar hasta que no podía respirar de alegría. Brindaron con una botella de cava barato, sentados en cajas de mudanza, fingiendo ser de la realeza. Iria había guardado el corcho de esa botella en su joyero, una reliquia, una mentira que aún no sabía que era una mentira. Cuanto más alto subía Rodrigo, más brillaba el mundo a su alrededor. Cenas con clientes en la calle Serrano, galas en azoteas, noches en las que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Al principio, Iria intentó seguirle el ritmo. Vestidos nuevos, maquillaje nuevo, nuevas formas de hablar para no sonar demasiado blanda. Pero ella no estaba hecha para salones resplandecientes llenos de gente compitiendo por ser la voz más importante. A ella todavía le gustaba cocinar en casa. Le gustaba leer en el sofá. Le gustaba la tranquilidad. Rodrigo empezó a llamarla aburrida en pequeñas bromas. Inofensivas, decía él, pero le causaban pequeñas heridas. Aún así, ella lo amaba. Lo amaba lo suficiente como para perdonar las noches tardías, las duchas repentinas al llegar a casa con un olor desconocido, la forma en que se crispaba cuando ella lo tocaba mientras trabajaba en su portátil. Se decía a sí misma que el matrimonio tenía fases. Se decía que el agotamiento lo volvía distante. Se decía todo excepto la verdad, que el hombre con el que se casó había empezado a construir una vida que ya no la incluía. Cuando descubrió que estaba embarazada, imaginó que el bebé los volvería a unir. Imaginó a Rodrigo sosteniendo a su hijo junto al ventanal con vistas a la ciudad, susurrando promesas de un futuro mejor. En cambio, Rodrigo se volvió más frío. Actuó como si su embarazo fuera un peso que lo arrastraba hacia abajo, no un milagro formándose dentro de ella. Lo peor era que Iria todavía quería creer que él la amaba. Sus ojos se abrieron de nuevo en la habitación del hospital, las lágrimas deslizándose lateralmente hacia su pelo. Inspiró temblorosamente. El recuerdo del puente la golpeó como una ola. Rodrigo mirándola, eligiendo, decidiendo. No se había quedado paralizado, no había entrado en pánico, había tomado una decisión. Una enfermera entró en silencio, revisando los monitores. Tienes suerte, dijo en voz baja. La mayoría de la gente no sobrevive a una caída así. Alguien debe de haber estado cuidándote. Iria no respondió. Suerte no era la palabra. La suerte no explicaba al hombre que la sacó del río. La suerte no explicaba por qué estaba viva cuando Rodrigo la había soltado.
Volvió la cara hacia la ventana, con el corazón rompiéndose de nuevo. Había sobrevivido al río. Pero ahora venía la parte más difícil, sobrevivir a la verdad. Y la verdad estaba a punto de volverse aún más oscura de lo que imaginaba. Al día siguiente de que Iria se estabilizara, un zumbido silencioso llenaba el pequeño hospital costero. Las enfermeras caminaban a paso ligero, los carritos traqueteaban, los monitores emitían pitidos a un ritmo constante. Iria permanecía quieta, mirando al techo como si las baldosas blancas pudieran reorganizarse para darle respuestas. Pero por mucho que mirara, la misma verdad la envolvía como un metal frío. Rodrigo no la salvó a ella, salvó a Cayetana. Cayetana Serrano. Solo el nombre hacía que a Iria se le encogiera el estómago. Recordó la primera vez que lo oyó, cuando Rodrigo llegó tarde a casa de un evento del bufete, y mencionó de pasada que una nueva especialista en relaciones públicas se unía a su equipo. Una chica lista, había dicho, sacudiéndose la chaqueta del traje. Muy aguda, sabe cómo manejar a los clientes difíciles. Iria había sonreído cortésmente, sin pensar en ello. No tenía motivos para sospechar entonces. El mundo de Rodrigo estaba lleno de gente pulcra, ambiciosa, hambrienta, siempre haciendo contactos. Cayetana era solo otra cara en esa multitud brillante. Pero entonces empezaron las pequeñas cosas. Pequeños rastros de perfume en las camisas de Rodrigo, del tipo que olía caro y joven. Su nueva costumbre de poner el móvil boca abajo. La forma en que se reía demasiado fuerte de chistes que Iria no oía. La forma en que se ajustaba la corbata cada vez que el nombre de Cayetana salía en la conversación, como si su mera existencia tirara de un hilo oculto en su interior. Una noche, Iria encontró una mancha de pintalabios en el cuello blanco de la camisa de Rodrigo. No era su tono, ni de lejos. Cuando le preguntó, él se lo tomó a broma, diciendo que fue alguien que se tropezó con él en un evento del bufete. «Te preocupas demasiado», dijo. Pero Iria vio la mentira parpadear en sus ojos como una cerilla. Y luego llegó la gala. Iria se había quedado en casa esa noche porque sus náuseas matutinas habían empeorado. Recordaba estar mirando las redes sociales para distraerse. Fue entonces cuando vio una foto tomada por un asociado junior. Rodrigo y Cayetana, juntos, demasiado juntos. La mano de Cayetana descansando ligeramente en el brazo de Rodrigo. Rodrigo inclinándose, susurrándole algo que hizo que las mejillas de Cayetana se sonrojaran. Parecían una pareja en un mundo al que Iria no pertenecía. Lo confrontó después de eso, con voz suave, tratando de no sonar acusadora. ¿Pasa algo entre vosotros dos? Rodrigo la miró, molesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas arruinar una buena noche? La hizo sentir como una loca por siquiera preguntar, pero no estaba loca. Había sentido cómo su mundo se tambaleaba bajo sus pies, y la confirmación final había llegado la noche del viaje a Marbella. Iria había entrado en la casa de la playa y había visto a Cayetana ya allí, con el pelo perfecto, el maquillaje perfecto, llevando un vestido negro ajustado, que no encajaba con el fin de semana informal que Rodrigo le había prometido a Iria. Una emergencia de trabajo, había afirmado Rodrigo. Solo necesitaba hablar de un asunto de relaciones públicas. Pero la forma en que Cayetana se apartaba mechones de pelo inexistentes detrás de la oreja, la forma en que Rodrigo evitaba la mirada de Iria. Eso fue todo lo que necesitó saber. Ahora, tumbada en esta cama de hospital desconocida, Iria revivía la expresión en el rostro de Cayetana dentro del coche justo antes del accidente. Terror mezclado con algo más. Posesión. Cayetana sabía que Rodrigo la elegiría a ella. No suplicó. No rogó. Simplemente esperó. Y Rodrigo extendió la mano hacia ella primero. A Iria le tembló la respiración. Una enfermera entró, ajustando el goteo intravenoso. «Te estás recuperando bien», dijo con delicadeza. «Solo necesitas descansar. Tu bebé necesita calma». ¿Calma? La palabra le sonaba extraña. Porque Iria sabía algo ahora con dolorosa claridad. Rodrigo había elegido a su amante con plena conciencia, con total intención. Ella y el bebé habían sido una ocurrencia tardía. Y ese fue el momento en que algo duro, nuevo e inquebrantable, se formó dentro de su pecho. Iria no iba a volver a ser la mujer que era antes del río. La noche cayó sobre el pequeño hospital como una manta pesada, densa y sin aire. Las luces del pasillo se atenuaron hasta un suave resplandor, dejando largas sombras que se extendían por la habitación de Iria. Yacía despierta, mirando por la ventana, donde una única farola parpadeaba contra la oscuridad. Cada respiración parecía demasiado fuerte, cada latido del corazón demasiado frágil. Y esta noche, por primera vez desde que despertó, el peso de todo se desplomó sobre ella con tanta fuerza que apenas podía mantenerse a flote. Al principio no lloró. El shock había sido demasiado profundo,
la traición demasiado enorme para las lágrimas. Pero ahora, en la quietud, su mente reproducía cada segundo de esa noche como un bucle cruel. Rodrigo dándole la espalda, Cayetana aferrándose a él, el crujido del metal, el agua helada llenando sus pulmones. Oía su propia voz suplicando, resonando en el interior de su cráneo. Rodrigo, por favor, una y otra vez. Una oración que no obtuvo respuesta. Su mano se deslizó hacia su vientre. El bebé pateó débilmente, como un suave recordatorio de que no estaba sola. Pero incluso eso le trajo culpa. ¿Cómo podría criar a un niño sintiéndose rota en lugares que no sabía que existían? ¿Cómo podría proteger a un bebé cuando no había podido protegerse a sí misma? Inspiró temblorosamente y susurró. Lo siento, mi amor. Era la primera vez que le hablaba a su hijo desde que despertó. Lo siento mucho. No vi quién era él en realidad. Una lágrima se deslizó por su mejilla, luego otra. Pronto, estaba temblando en silencio, su cuerpo encogiéndose mientras la presa finalmente cedía. Se llevó el puño a la boca para ahogar los sollozos, aterrorizada de que alguien la oyera desmoronarse. Un suave golpe interrumpió su espiral. Biel entró, vestido con un sencillo pijama de hospital. Su pelo estaba ligeramente despeinado por un largo turno. Se detuvo al ver su rostro. ¿Mala noche?, preguntó en voz baja. Iria se secó las mejillas, avergonzada. Estoy bien, mintió. Biel no se acercó, no se entrometió. En su lugar se apoyó ligeramente en el marco de la puerta y dijo: cuando la gente dice que está bien así, normalmente quiere decir que se está ahogando. Las palabras abrieron una grieta en ella. Apartó la vista, con la voz temblorosa. No sé cómo hacer esto. No sé cómo vivir con lo que hizo. Biel entró en la habitación y acercó una silla a su cama. No la tocó. No le ofreció tópicos. Simplemente se sentó, firme como una roca. Sobreviviste a algo a lo que no se suponía que debías sobrevivir, dijo con delicadeza. Tu cuerpo luchó. Tu bebé luchó. Eso significa algo. Iria soltó una risa hueca. Se siente como un error. Como si no estuviera destinada a salir. Es el shock, hablando, respondió Biel en voz baja. Y el duelo, y la traición. Dudó antes de añadir. Las cosas que te hizo tardarán en sanar. Pero he visto a gente volver de lugares más oscuros. Tú también puedes. La voz de Iria se quebró. No me siento fuerte. Biel negó con la cabeza. La fuerza no es ruidosa. A veces es solo respirar cuando todo duele. Las palabras se asentaron profundamente en su pecho. No quiero que me encuentre, susurró. No puedo enfrentarme a él. Biel asintió lentamente. No tendrás que hacerlo, no hasta que tú lo decidas. Y no tienes que decidir nada esta noche. La habitación se volvió más silenciosa. Iria se secó los ojos de nuevo, su respiración irregular pero más estable. Miró a Biel, y luego realmente miró la calma en su rostro, la amabilidad en su expresión. No le pedía nada. No intentaba arreglar lo que estaba roto. Simplemente estaba allí, y por primera vez desde que el río la tragó, Iria sintió la más mínima sensación de seguridad. Biel se levantó, haciéndole un pequeño gesto con la cabeza. Intenta dormir. No estás sola esta noche. Cuando salió, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Iria se hundió más en la almohada y cerró los ojos. Las lágrimas no cesaron, pero el miedo se alivió lo suficiente como para permitirle respirar. Y en ese frágil silencio, un nuevo pensamiento le susurró. Quizás sobrevivir significaba más que solo vivir. Quizás significaba convertirse en alguien que Rodrigo nunca imaginó que podría ser. La luz del sol de la mañana se colaba por las persianas, dibujando suaves rayas en el suelo. Iria se despertó parpadeando, exhausta, pero con la mente más clara de lo que la había tenido desde su llegada. Su cuerpo todavía estaba dolorido, sus costillas apretadas. Pero la tormenta en su interior se había calmado en una quietud fría y aguda. Podía sentir algo cambiando en ella, algo que aún no reconocía, pero que se sentía peligrosamente cercano a la determinación. Biel entró con una tablilla, revisando sus constantes vitales. Te estás estabilizando bien, dijo. Tus niveles de oxígeno son buenos. El latido del bebé sigue fuerte. Iria logró asentir débilmente. Quería darle las gracias, pero la gratitud parecía demasiado pequeña para alguien que la había rescatado de la muerte. Él dudó. Luego se sentó en el borde de una silla cercana. Hay algo que debemos discutir, dijo con delicadeza. Las autoridades de Madrid han estado llamando a los hospitales de los alrededores. Preguntan por pacientes femeninas no identificadas. Tu caso podría salir a la luz. A Iria se le cortó la respiración, sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Casi podía verlo. Rodrigo, sentado en algún lugar de ese brillante mundo de Madrid, fingiendo estar devastado, fingiendo llorarla. La idea le revolvió el estómago. No quiero que sepan que estoy viva, susurró. Biel frunció ligeramente el ceño, no en desacuerdo,
sino con preocupación. Iria, accidentes como el tuyo suelen requerir un informe completo. Alguien tendrá que verificar tu identidad en algún momento. Ella negó con la cabeza, el pánico creciendo. Si se lo dicen, si se entera, no puedo volver a esa vida. No puedo volver a ser su mujer. No puedo fingir después de todo lo que hizo. Biel se inclinó hacia adelante. No tienes que volver con él. Estar viva no te ata a él. Iria tragó saliva. No lo entiendes. Rodrigo no dejará pasar esto. Lo manipulará. Se hará pasar por el héroe que casi pierde a su esposa. Lo convertirá en una historia de redención para su imagen pública y yo volveré a estar atrapada. No puedo hacerlo. Ni por mí, ni por el bebé. Su voz se quebró en la última palabra. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera se asomó. Iria, hay alguien aquí pidiendo confirmar una identidad. Un inspector de la ciudad. Iria se quedó helada. Biel se levantó de inmediato. Dígales que no está lo suficientemente estable para ser interrogada, ordenó. Su voz firme de una manera que ella no había oído antes. La enfermera asintió y se fue rápidamente. Iria lo miró fijamente, con el pulso desbocado. ¿Qué hago?, susurró. Biel respiró lentamente. ¿Tienes familia? Iria dudó. Mi hermano Unai. Está en Toledo. No hemos hablado en meses. La vida se complicó. ¿Confías en él?, preguntó Biel. Lágrimas llenaron sus ojos. Más de lo que he confiado en nadie en años. Entonces llámalo, dijo Biel. Deja que alguien que te quiere te ayude. Con manos temblorosas, Iria marcó el número de Unai de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz masculina y somnolienta respondiera. Diga. Unai. Susurró, con la voz quebrada. Soy yo. Hubo un largo silencio, luego una inspiración brusca. Iria, joder, ¿dónde estás? Dijeron que tú. Pensé que estabas muerta. Oír su voz, cruda de miedo y amor, la destrozó. Sollozó sin aliento. Unai no la interrumpió. La dejó llorar hasta que pudo hablar. Necesito tu ayuda, susurró. Necesito desaparecer. En cuestión de horas, Unai llegó. Su viejo Toyota todavía cubierto de polvo por la prisa del viaje. Entró corriendo en su habitación y la abrazó con delicadeza, con cuidado de sus heridas. Ya estás a salvo, murmuró. Estoy aquí. Lo que necesites. Cuando Biel salió para darles privacidad, Unai se inclinó más cerca. No tienes que volver con él, Iria. No le debes nada. Si quieres permanecer desaparecida, podemos hacerlo. Iria asintió lentamente, algo de acero formándose tras sus ojos. No solo estaba huyendo, estaba eligiendo una nueva vida. Y el mundo pronto creería que Iria Montes había muerto de verdad en aquel puente. Nadie se fijó cuando Unai ayudó a Iria a subir a su coche y la alejó del hospital bajo el cielo gris de la mañana. Para todos los demás, era solo otra paciente en recuperación que se iba a casa. Solo el personal que la atendió sabía la verdad, que la mujer que debería haber sido noticia de portada se estaba deslizando silenciosamente hacia una nueva vida, dejando atrás su antiguo nombre como una lápida. El pueblo costero al que se dirigieron estaba a un par de horas de Madrid, pero parecía otra vida. Casas viejas de madera, calles estrechas, el olor a sal en el aire. Un lugar donde nadie hacía preguntas porque estaban demasiado ocupados con sus propias cargas. Unai aparcó junto a una pequeña café, librería, un lugar acogedor propiedad de una pareja de ancianos que habían sido amigos de sus padres años atrás. Ayudó a Iria a subir a la habitación de arriba que le habían ofrecido sin dudarlo. El espacio era pequeño, cálido y lleno del aroma a canela y páginas viejas. No era glamuroso, pero se sentía seguro. Por primera vez en días, Iria exhaló sin que se le oprimiera el pecho. Se sentó en el borde de la cama, con la mano sobre el vientre, asimilando el hecho de que estaba viva, protegida, invisible. Abajo, el café bullía con una vida tranquila. Los lugareños sorbían sus cafés con leche. Los estudiantes tecleaban en sus portátiles. Una caja de Amazon esperaba cerca del mostrador para ser recogida. Iria se asomó a la barandilla, escuchando el suave tintineo de las tazas y las conversaciones en voz baja. Se sentía tan diferente del mundo pulido del que venía, sin trajes de diseño, sin sonrisas ensayadas, sin Rodrigo. La sencillez le hizo un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y dolor. Durante los días siguientes, Iria se encontró deslizándose naturalmente en el ritmo del café. Los dueños no la presionaron, no curiosearon. Simplemente le preguntaron si quería ayudar a tiempo parcial cuando se sintiera con fuerzas. Ella aceptó, agradecida por algo que la anclara. Se ató un delantal a la cintura, con cuidado de no apretarlo demasiado sobre su vientre. La gente entraba y salía, ofreciendo sonrisas cálidas sin expectativas. No conocían su historia. No veían una tragedia cuando la miraban. Ese anonimato fue la primera libertad que había probado en años, pero las noches eran más difíciles.
El silencio le daba espacio para pensar, y los recuerdos regresaban como sombras. Se despertaba sudando, oyendo el torrente de agua, sintiendo el peso de la traición oprimiéndole los pulmones. A veces se ponía una mano en el vientre solo para sentir moverse al bebé, recordándose que no estaba sola. Otras veces, se acurrucaba, deseando poder olvidar el sonido de la voz de Rodrigo eligiendo a otra persona. Una semana después de su llegada, Biel apareció inesperadamente. Se paró en la entrada del café, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, recorriendo la sala con la mirada hasta que la vio. Ella se quedó helada detrás del mostrador, con el corazón latiendo con fuerza. Él le dedicó una pequeña y amable sonrisa y se acercó. Solo venía a ver cómo estabas, dijo en voz baja, a asegurarme de que te estabas adaptando. Iria asintió, pero se le hizo un nudo en la garganta. Lo intento. Biel no insistió. Pidió un café, se sentó en una mesa de la esquina y leyó en silencio mientras ella trabajaba. Su presencia, firme pero no intrusiva. Antes de irse, se acercó de nuevo. Si necesitas algo, revisiones médicas o simplemente alguien que te escuche, estoy aquí. Luego se fue tan tranquilamente como había llegado, dejando tras de sí una calidez que Iria no sabía muy bien cómo manejar. Esa noche, mientras doblaba mantas en su habitación, Iria miró por la ventana la oscura extensión del océano. Puso una mano sobre su vientre y susurró: «Vamos a estar bien». Decirlo en voz alta fue como clavar una bandera en tierra nueva. Y en algún lugar profundo de su interior, una nueva versión de Iria comenzó a respirar. De vuelta en Madrid, el mundo seguía girando como si no se hubiera perdido nada, excepto para el hombre que lo había tirado todo por la borda. Rodrigo Vega estaba de pie en el centro de su ático de lujo, con el perfil de la ciudad brillando tras él como una burla. Ventanales del suelo al techo, encimeras de mármol, una cocina impecable. Todo se sentía hueco ahora, demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado grande para el silencio que resonaba en cada pared. Los medios de comunicación cubrieron el trágico accidente sin descanso. Los titulares lo llamaban un joven abogado devastado. Los artículos lo pintaban como el marido afligido que intentaba mantenerse fuerte. Su bufete emitió un comunicado elogiando su valentía durante la terrible experiencia. Y cada vez que Rodrigo veía su propio rostro en la televisión, con los ojos forzados y una expresión cuidadosamente compuesta, se le revolvía el estómago de culpa, o de miedo, o de ambas cosas. Cayetana no ayudaba. Al principio, se mantuvo cerca, derrochando compasión, aferrándose a él en las entrevistas, presionando su mano en su espalda como si fuera de su propiedad. Pero cuando las cámaras dejaban de grabar, su tono cambiaba. «Tienes que recomponerte», le espetó una noche, echándose el pelo hacia atrás mientras caminaba por el salón. «No puedes seguir desmoronándote. Te hace parecer culpable». Rodrigo se estremeció ante la palabra. ¿Culpable? Se sirvió otra copa del decantador de cristal que había comprado meses atrás como regalo de celebración. La misma noche que le había mentido a Iria sobre trabajar hasta tarde. Ahora el licor le quemaba la garganta. Pero nada adormecía el recuerdo del grito de Iria. «Cayetana bufo, te juro que últimamente estás imposible. Actúas como si fueras el único que ha pasado por algo. Yo también estaba en ese coche». Sí, murmuró él, frotándose las sienes. «Y te saqué a ti». Silencio. Del tipo que se sentía como un cuchillo. Los ojos de Cayetana se entrecerraron mientras se cruzaba de brazos. «¿Me estás culpando por eso? Yo no te obligué a elegir». Él hizo una mueca de dolor. «No elegí». Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que era mentira. Cayetana también lo sabía. Su ceja se arqueó, sus labios se apretaron. «Quizás no elegiste conscientemente, pero aún así me buscaste a mí primero», su voz se suavizó, volviéndose manipuladora. «Y ambos sabemos por qué. Tú y yo somos iguales. Iria nunca entendió tu mundo». Rodrigo tragó saliva, la bilis subiéndole por la garganta. Quería defender a Iria, pero la verdad es que había dejado de defenderla mucho antes del accidente. Había dejado entrar a Cayetana en su vida, pieza a pieza, mentira a mentira, hasta que no pudo distinguir dónde había comenzado la traición. Más tarde esa noche, mientras Cayetana dormía en su cama, en el lado de Iria, Rodrigo deambuló hasta su despacho, mirando el MacBook sobre su escritorio. Su reflejo en la pantalla negra lo sobresaltó. Ojos hundidos, piel pálida, un hombre que lo tenía todo menos paz. Abrió su correo electrónico. El bufete le había enviado una lista de citas. Entrenamiento de relaciones públicas, terapia de duelo, próximas entrevistas. Su agenda seguía adelante como si Iria nunca hubiera existido, como si no hubiera estado esperando a su hijo, como si el mundo no se la hubiera tragado porque él no se esforzó lo suficiente. El pecho se le hundió.
Cerró el portátil de golpe y se agarró al borde del escritorio. Las imágenes de Iria bajo el agua lo atormentaban. La forma en que su mano resbaló, el terror en su voz. Ahora tenía pesadillas recurrentes. La veía extendiendo la mano hacia él, con los ojos acusadores, el sonido del agua rugiendo detrás